Muy buenos días, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Una alegría que podamos estar nuevamente juntos esta mañana de domingo para poder escudriñar la palabra del Señor. Si bien no estamos todavía en el mismo lugar reunidos, pero sí lo estamos en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu. Y acompáñeme, por favor, pidamos al Señor su bendición para poder escudriñar la palabra del Señor. Señor amado, te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, Señor amado. Gracias porque tenemos, Señor, el privilegio, Señor, la oportunidad de poder meditar, escudriñar tu palabra, Señor. Gracias te damos por el tiempo, Señor, de alabanza, de adoración, Señor, en el que podemos, Padre, expresarte nuestro amor, Señor amado. Y en esta hora, Señor, nos acercamos a ti con corazones constritos y humillados delante de ti, Señor amado. Reconociendo, Señor, que sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Por eso en esta hora te pedimos, seas tú abriendo, Señor, nuestro entendimiento, Señor amado. De tal forma, Padre, que al recibir tu palabra, seamos hallados, Señor, como tierra fértil, Señor amado, en la cual cae la buena semilla y levanta árbol que da fruto a 100 por uno, Señor. Gracias, Padre bueno. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Acompáñeme, por favor, abra su Biblia. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, desde el verso 1. Acompáñeme, por favor. Dice así la palabra del Señor. Descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso, y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aleluya, gloria a Dios. Este escenario que nos presenta la palabra del Señor es un escenario muy especial. Permítanme decir así, Mateo presenta su evangelio al pueblo judío de tal manera que hay escenarios contextuales que para ellos eran conocidos y que resultan un desafío para nosotros de poderlos escudriñar, de poderlos investigar, de poder profundizar ahí un poquito para poderlo comprender de manera correcta. Esta preciosa revelación de la palabra del Señor, Mateo nos dice de que luego de que el Señor da el sermón del monte, Él desciende del monte y dice la palabra del Señor, cuando descendió Jesús del monte, se le presenta, se acerca a él un varón que estaba, voy a decir así, en un escenario extremadamente complejo en su vida. Él estaba sufriendo una enfermedad que era dramática, realmente era una tragedia. Hoy día sigue siendo una enfermedad difícil. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo era una enfermedad extremadamente compleja. Estamos hablando de la lepra. Dice la palabra del Señor que se le acercó un hombre que estaba enfermo de lepra. En la armonía de los evangelios, Marcos y Lucas nos armonizan y nos revelan de que la condición de este hombre ya era un estado avanzado de la lepra. La lepra, una afección bacteriana con una, vamos a decir así, con una afección muy intensa en lo que es la piel. Y dicen los expertos en la materia que también afecta en cierta medida
la movilidad de las articulaciones, también los nervios son afectados y por supuesto cuando ataca escenarios como la nariz, las mucosas, se convierte en un escenario extremadamente complicado de poderlo sobrellevar, ya que es una enfermedad que va deteriorando al paciente, lo va deteriorando lentamente en una muerte muy, vamos a decir así, tortuosa. De tal manera que aquí la palabra del Señor nos muestra a este hombre que se acerca al Señor Jesús y nos revela un escenario muy especial. Yo quisiera que usted me acompañe, vamos a armonizarlo con el Evangelio de Lucas. Dice así la palabra del Señor: sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Como podemos ver, Lucas ya nos muestra algunos otros detalles de lo que acontece. Nos presenta Lucas y dice que cuando se enteró este hombre de que Jesús estaba pasando cerca del lugar donde él se encontraba, dice que se acercó y se postró rostro en tierra y le rogaba. Y la expresión que nos menciona tanto Mateo como Lucas nos dicen de que él le dice al Señor: si quieres puedes limpiarme. Y esta expresión tenía un contexto muy amplio en lo que es la cultura judía. ¿Por qué? Porque tenía una implicación muy integral en la vida de una persona que estaba afectada por este mal, por la lepra. ¿Por qué? Porque para los judíos, para los israelitas, la lepra era una enfermedad que simbolizaba el pecado. Voy a decirlo de esta manera. Si bien para ellos las enfermedades tenían esa relación, la lepra ya era, vamos a decir así, la representación externa de lo que acontecía con el estado interno de una persona por su condición pecaminosa. Voy a decirlo de nuevo. Lo que entendían ellos era que la lepra era una revelación externa. Voy a decirlo de esta manera, era poder ver de manera externa lo que le estaba pasando a un cuerpo humano. Lo podíamos comparar en una analogía, vamos a decir, muy directa con lo que le hace el pecado al alma, al espíritu de una persona. De tal manera que ellos lo relacionaban de una manera muy directa, de tal forma que además tenían en la ley de Moisés instrucciones para una persona que estaba afectada con lepra, de tal manera que los sacerdotes estaban entrenados para poder diagnosticar a una persona si es que la afección en su piel era lepra o era otra afección, otro tipo de enfermedad. Si era lepra, la persona era apartada completamente. Voy a decir lo siguiente, mi amado hermano. Era separada, aislada de sus familiares, era separado completamente de la nación, del pueblo, era apartado, sacado del campamento. En algunos escenarios mismos de la historia, habían lugares donde estaban los leprosos, tenían que salir a esos lugares y quedaban totalmente apartados, no podían trabajar, no podían tener contacto con sus familiares, con personas que estuvieran sanas. Es más, cuando ellos iban moviéndose de un lugar a otro,
se les permitía en algún momento poder mendigar de manera que pudiesen hacerlo manteniendo una distancia prudencial con las demás personas. De tal manera que ellos tenían que, cuando veían, estaban por el camino y veían a otra persona, ellos tenían que gritar. Y la expresión que tenían que expresar, que decir era inmundo, inmundo. Algunos tenían unas maderitas en algunos escenarios de la historia. Dice que ellos empezaban a golpear las maderas para que sepan de que estaban ellos cerca. Algunos tenían que llevar unas campanas y poder hacerlas sonar. Si veían gente, empezaban a hacerlas sonar y gritar leproso, inmundo. ¿Por qué? Porque además, según la ley de Moisés, una persona que contraía la lepra era considerada inmunda ceremonialmente también. ¿Qué quiere decir? No podía participar de ninguna actividad religiosa, de ninguno de los servicios, si vamos a decirlo así. Él no podía tener una cercanía, una comunión, había perdido su comunión. También, vamos a decirlo de esa manera, espiritualmente con el templo, de tal manera que una persona que estaba en esta condición era una persona que lo había perdido completamente todo. Su condición era extremadamente dramática, era una tragedia realmente en el pueblo judío, más todavía con todo lo que implicaba ese escenario, de tal manera que cuando dice la palabra del Señor que cuando él escucha de Jesús que estaba cerca, él se arriesga, yo creo que en su escenario él encuentra un momento de esperanza, sabiendo lo que el Señor Jesús estaba haciendo, estaba sanando a los enfermos, y él encontró una chispa de esperanza para su vida, para su condición, para su situación. Pero, y voy a insistir en algo, mi amado hermano, aún para el enfermo, la percepción que tenía era que su condición era no solamente externa, sino también interna. Voy a decirlo de nuevo. Lo que estaba aconteciendo en su exterior era como una manifestación de lo que estaba aconteciendo en su interior. Eso quiere decir que esta persona no solamente se sentía devastada en lo natural, sino también devastada en lo espiritual, en su alma, en su interior. Se encontraba completamente, como dice la palabra del Señor, el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Mas el Señor dice, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Aquí la palabra del Señor nos revela un escenario tan hermoso, porque cuando se hace un estudio del escenario, no es que este leproso aparece con una expresión de duda. No era duda, él aparece con una expresión de humildad. Lo primero que él sabía, que no podía acercarse al Señor. Voy a decirle lo siguiente: si alguien tocaba a un leproso, se consideraba ceremonialmente inmundo también. De tal manera que realmente el escenario que nos está mostrando la palabra del Señor era un escenario realmente de amor muy profundo. Esa expresión de compasión, de amor de nuestro Señor Jesucristo, cuando se encontraba con este leproso, cuando se encuentra con él, ve su condición, sabía su escenario, conocía lo que estaba sufriendo familiarmente. Yo no sé, no tenemos el detalle si él estaba casado, si tenía sus hijos, lo había perdido todo. El Señor conocía la condición de este hombre, la situación en la que estaba viviendo. Había perdido, como decíamos, seguramente su familia. Había perdido seguramente la oportunidad de poder ver crecer a sus hijos. No sabemos cuánto tiempo tenía ya con la enfermedad. Cuánto tiempo había pasado. Lo que podemos ver, Lucas nos dice de que su condición era ya grave, era una condición avanzada, dice la palabra del Señor, con la enfermedad. Y esta enfermedad tiene un progreso bastante lento, aún antes de la manifestación
de la misma enfermedad en pleno puede tardar a veces 4 años, hasta 8 años, un lapso así de largo de tiempo. No sabemos cuánto tiempo él no podía acercarse a los suyos, no podía participar mismo, vamos a decir así, de la congregación, no podía participar de la sinagoga, no podía participar del templo, no podía participar de su trabajo, lo había perdido completamente todo. Y cuando él se acerca al Señor, se acerca con una actitud correcta, y esa actitud, mi amado hermano, es la actitud de humildad. Él se acerca humildemente. Nos dice la palabra del Señor. Lucas da un detalle especial y dice que él se acerca y puesto su rostro en tierra, él se postró delante del Señor y le rogó, dice, y rogándole le dijo: si quieres, puedes limpiarme. La expresión no era que él dudaba en el querer del Señor en sí, sino más bien lo que estaba diciéndole es: Señor, ¿no tienes la obligación de hacerlo? Lo que él estaba considerando es: yo realmente estoy pagando por mis pecados. Esa era el escenario doctrinal que manejaba Israel en ese momento. Él estaba asumiendo el castigo por su pecado y le dice al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Le estaba diciendo: Señor, depende de tu misericordia. Como dice la palabra, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Y este varón se acercó al Señor y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Realmente no lo merezco. No merezco recibir esa bendición. No merezco, pero él estaba pidiendo que la misericordia de Dios le pueda alcanzar. Y vamos a decir lo siguiente, mi amado hermano. El Señor le miró y le miró con compasión. Y voy a decirte algo. ¿Sabe qué? El Señor, cuando se acercó, nadie se quería acercar. Es más, tenían un problema, como les decía, ceremonial. Si alguien lo tocaba, quedaba también inmundo ceremonialmente. De tal manera que cuando el Señor se acercó a él, ¿sabe qué? Voy a decirle algo. El Señor se involucró en su escenario. El Señor fue completamente solidario en ese momento. Porque dice la palabra del Señor que fue y se acercó y le dijo: si quiero, sé limpio. Y dice la palabra que el Señor le tocó. Voy a decirle algo, mi amado hermano. Realmente era una actitud de parte del Señor que iba en misericordia y en compasión, hasta poderse expresar en el más perfecto amor. Ese amor que dice que no busca lo suyo. Ese amor que dice que todo lo espera, todo lo sufre. El Señor, mirándole a los ojos a ese leproso, le dice: sí quiero. Y se acercó y le tocó. ¿Sabe qué? Tal vez el leproso tuvo el instinto mismo ya del tiempo que había vivido, de que al querer tocarlo, tal vez tener miedo que lo toque, más por cuidado del Señor que por cuidado de sí mismo. Pero la palabra del Señor dice que el Señor le tocó. Y entonces al instante, dice la palabra, fue limpio. Y yo quiero que nosotros podamos, los versos siguientes, Mateo hace referencia en algo que el Señor le dice a este hombre que estaba con lepra, que tiene una revelación muy especial. Dice así: y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Mi amado hermano, ¿sabe qué? Que es importante nosotros entender de que el Señor conoce nuestra situación. El Señor conoce nuestro escenario, conoce lo que estamos viviendo, y nosotros podemos acercarnos de igual manera al Señor, esperando en su misericordia que se renueva cada mañana. Son nuevas sus misericordias, dice la palabra del Señor. Y el Señor volverá, mi amado hermano, a mirarte, a mirarme con esa compasión, con ese amor, y poder volver a escuchar de decir del Señor: sí quiero,
muchas veces nosotros, mi amado hermano, sentimos en nuestros corazones que no merecemos esa bendición, no merecemos esa compasión. Pero debemos saber que el amor del Señor es tan inmenso, es tan grande, mi amado hermano. Aquel leproso, al mirar a los ojos al Señor, el Señor se acercó a él y al tocarle, le dijo: sí quiero, sí quiero. Y hoy, mi amado hermano, el Señor también te dice: sí quiero. Tal vez tú estás pensando en tu familia, tal vez tú piensas que ya no hay ninguna esperanza, tal vez tu economía, tal vez tu salud, mi amado hermano, y tal vez tú también tienes esa pregunta, tal vez tú también estás con ese escenario y te acercas al Señor y le dices: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor una vez más nos dice con el mismo amor, mi amado hermano: sí quiero. Y ahora yo quisiera que usted me acompañe. Vamos a entrar en un escenario que va a demandarnos de una especial atención. Y yo voy a pedir que usted me ayude poniéndome una especial atención. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para poderlo explicar también lo más claro posible. Dice la palabra: quiero ser limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Para poder entender, mi amado hermano, lo siguiente que el Señor le dice, que es muy importante también. Recuerden de que el Evangelio está hablando, aquí Mateo está hablando a los judíos de una manera que está asumiendo que conocen lo que está expresando. Por eso no hace más detalle del escenario. Permítanme ahora contextualizarlo, mi amado hermano. La palabra del Señor nos muestra esto que el Señor le dice al leproso. Ahora ve, le dice, le está diciendo: sabes que ahora que estás limpio, ve y preséntate al sacerdote y cumple con toda la instructiva que le dio Moisés, que en la ley explicó Moisés, y para testimonio de ellos, dice la palabra del Señor. Y permítame mencionarle lo siguiente. Yo quisiera que usted pudiese acompañarme. Vamos a ir a ese escenario. Vamos a ir al libro de Levíticos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor, qué fue lo que instruyó Moisés. Y dice la palabra del Señor así. Capítulo 14, libro de Levíticos. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, y grana e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Permítame explicar esta primera parte que la palabra del Señor nos está mostrando. Voy a contextualizar de la siguiente manera. Esa ley para la limpieza del leproso procedía de la siguiente forma. Primero, el leproso debía considerarse limpio. Quiere decir, ya estoy sano. Y ahora ahí se presentaba al sacerdote. El sacerdote lo que hacía era revisar y hacer todo un procedimiento, toda una ceremonia del proceso de limpieza, con una simbología que tiene que ver con sombra de lo que había de venir. ¿Qué quiero decir? Esto que nosotros estamos leyendo en Levítico era sombra de lo que había de venir.
Y eso que había de venir era nuestro Señor Jesús. De tal manera que hay figuras aquí en lo que nosotros estamos leyendo que tienen que ver con lo que estaba aconteciendo ahora en la vida de este leproso. Y dice la palabra del Señor que la instructiva era la siguiente. Habían dos escenarios. Primero, debía hacerse un procedimiento fuera del campamento. Voy a decirlo de nuevo, había un tiempo fuera del campamento y otro tiempo dentro del campamento. Quiere decir que el sacerdote tenía que salir donde se encontraba el leproso, fuera del campamento, y todo este procedimiento que acabamos de leer se realizaba fuera del campamento. Si es que él consideraba y veía de que verdaderamente estaba limpio, dice la palabra del Señor que podía entrar al campamento. Mientras no estaba limpio, no podía entrar al campamento. De tal manera que una vez en el campamento, menciona la palabra del Señor que esperaba fuera de su tienda. Todavía no podía entrar a su casa, si quiere verlo así. Esperaba 7 días. Y al 8º día empezaba un nuevo procedimiento. Pero permítame, vamos a ver primero ese primer procedimiento fuera del campamento. Dice la palabra del Señor que el leproso tenía que venir con 2 avecillas. Podían ser desde tortolas u otras aves que permitían la normativa de la ley. De tal manera que ellos venían con 2 avecillas, dice la palabra del Señor, y tenían que traer, además, menciona, dice, una porción de madera de cedro. Tenía que traer grana o tinta escarlata, que es una manera de una tintura roja, en símbolo de la sangre que se tenía que utilizar para la purificación, voy a decir, para la expiación del pecado. Hisopo, que era una manera de ramas con las que se podía meter dentro de la sangre y el agua viva, y para rociar luego al leproso. Vamos a recordar lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Menciona primero las 2 avecillas. Dice que llegaban las 2 avecillas y el sacerdote, una de ellas era sacrificada como holocausto para la expiación. Era símbolo también de lo que había de acontecer, el símbolo de la muerte de nuestro Señor. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que esa avecita era sacrificada, y en una vasija con agua corriente, dice la traducción. Podemos traducir también con agua viva. ¿Qué quiere decir eso? No era agua de un estanque o de un lago, no, tenía que ser agua corriente, agua de un río, de una vertiente. Esa era agua, se consideraba viva, o agua corriente. Todo era símbolo del ministerio, de lo que nuestro Señor iba a hacer un día, y en ese momento estaba haciendo. Y ahora estaba delante de los ojos de este leproso. Y dice la palabra del Señor que luego de sacrificar el ave, su sangre era vertida en esa agua viva. El cedro, la madera de cedro, simbolizaba uno de los árboles más majestuosos, y simbolizaba, mi amado hermano, escuche bien lo que voy a decir, la altivez, el orgullo con la que, voy a decir, causa de la consecuencia del pecado de una persona. Voy a decirlo de nuevo, esa altivez que había llevado a esa persona, ese orgullo que había llevado a esa persona a perderse en el pecado, y ese pecado haber traído la muerte a su vida. Ese pecado haber traído, mi amado hermano, toda una calamidad, un desastre en los diferentes escenarios, el haberse apartado de la palabra del Señor. Entonces esa madera de cedro simbolizaba esa altivez, ese orgullo que le había llevado a la persona al pecado. El hisopo era símbolo
símbolo de la humildad con la que alguien se estaba acercando al Señor. Por eso tomaban ese hisopo. Por eso David decía: lávame con hisopo, Señor, y seré más limpio que la blanca lana. Ese hisopo era justamente este escenario. Era un hisopo que se sumergía en el agua con la sangre y se rociaba. Dice que tenía que al leproso rociarlo 7 veces. 7 es el número perfecto. Quiere decir la completitud. Lo que estaba simbolizando ahí, muy bien, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa. Dice la palabra del Señor que nosotros también hemos sido rociados con su sangre preciosa y alcanzados en la remisión y perdón de nuestros pecados, mi amado hermano. De tal manera que dice que esa avecita que había sido sacrificada, el símbolo de que también tenía que ser el Cordero de Dios sacrificado un día por nuestros pecados, mis amados hermanos. ¿Para qué? Esa agua viva, esa agua corriente simbolizaba que iba a dejarse la muerte para empezar una nueva vida. Así como dice, mi amado hermano, en Corintios, cuando el apóstol Pablo les escribe y dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y sabe que, mi amado hermano, la otra ave simbolizaba, mi amado hermano, los sueños, la esperanza que se había perdido. Y entonces se tomaba esa ave, se iba con el enfermo, con el leproso, ex enfermo. Ahora, ¿qué estaba pasando? De la muerte a la vida. Por eso dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro dice que nos ha traspasado de la muerte a la vida, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra del Señor, pero hemos sido rescatados, alcanzados por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor que Él hace las cosas nuevas, mi amado hermano. No las veréis, dice el profeta, yo hago las cosas nuevas y están delante de vuestros ojos. ¿Y sabe qué? El sacerdote tomaba al enfermo. Esto es lo que el Señor le estaba diciendo a este leproso: ve y haz lo que mandó Moisés. ¿Sabe por qué? Porque él tenía que entender, le iba a ayudar a comprender, a completar lo que habían visto sus ojos, lo que él había estado delante del Mesías. Él tenía que entender que no solamente la sanidad había sido de su cuerpo, sino que el Señor lo había limpiado también en su alma, que la intención del Señor era darle la salvación completa, la bendición completa. Mi amado hermano, quiero decirte, el Señor no solamente quiere sanar tu hogar, sanar tu economía, sanar tu cuerpo, tu alma quiere, mi amado hermano, sanar. Quiere sanar tu espíritu también, mi amado hermano. Y eso nosotros tenemos que entenderlo. A veces nos quedamos solo en lo natural. A veces estamos tan preocupados solo por lo terrenal que olvidamos, mi amado hermano, lo eterno, lo celestial. Y a veces estamos preocupados por hacer tesoros en la tierra, siendo que el Señor nos dijo: haced tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Mi amado hermano, de tal manera que el sacerdote, yo creo que le explicaba todo esto que estoy intentando explicarle. Dice la palabra del Señor que los llevaba al campo con la otra avecita que había traído y le mostraba el ave. Y entonces se largaba el ave al campo en libertad, y esa ave empezaba a volar y simbolizaba, mi amado hermano, que el que estaba muerto ahora empezaba a vivir nuevamente. El que no tenía esperanza ahora la tenía. El que ya no soñaba vuelve a soñar y empieza a volar como las águilas en un nuevo vuelo, a remontar, mi amado hermano, no por tu sacrificio, no por tu justicia, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, mi amado hermano. Y déjame decirte algo: el Señor quiere, te vuelve a decir: sí, quiero que tú vuelvas a soñar, que tú vuelvas a volar como esa ave. Él ya puso el sacrificio. Él estaba simbolizando que fue la ave que fue sacrificada. ¿Sabe qué? Y ahora estaba simbolizando ese sacerdote liberando, lanzando esa otra ave, simbolizando que el que había muerto ahora vive,
que el que ya no podía soñar, no tenía ninguna esperanza, no tenía ninguna perspectiva, ahora sí la tenía, porque ahora podía volver a empezar. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Dice la palabra del Señor que luego de que se hacía toda esa ceremonia fuera del campamento, declarado limpio, el leproso podía entrar. ¿Sabe que yo me imagino entrando al leproso limpio nuevamente, mi amado hermano, restaurada su condición? Pero no solamente estoy hablando de la condición de su cuerpo, sino de su espíritu y de su alma. Yo no sé, mi amado hermano, cuál es tu escenario, en qué te equivocaste y tal vez quedaste como ese leproso sin ninguna esperanza. Tu pecado, tu extravío te llevó a perder tal vez el escenario de tu familia, tal vez tu escenario económico, tal vez tu escenario ministerial, tal vez tu escenario espiritual, mi amado hermano. Pero ¿sabe qué? El Señor te vuelve a mirar y te vuelve a decir: sí quiero, sé limpio. Y ¿sabe qué, mi amado hermano? Este leproso no solamente entraba, mire lo que voy a decir, el sacerdote lo volvía a traer. Ahora ya podía entrar al campamento. Y déjeme decirle algo, tal vez ahora podemos entender un poquingo, mi amado hermano, de lo que sufrían estos leprosos hoy día. Cuando se sabe que alguien está con COVID ahorita, ¿no? 19. Yo charlábamos con un amigo voy a decir así, en un condominio X, del condominio cerrado. Una de las familias se encontró contagiada. Y ¿sabe qué? Los vecinos querían precintar la casa, querían poner ahí, ¿no? Para que nadie se acerque. Imagínese, mi amado hermano, con lepra, era incurable. Mire ese escenario, se perdía todo de manera indefinida, no había cura, era incurable. Hoy día es difícil curarlo. Imagínense en ese tiempo, un tratamiento ahora de 2 años fácil, peleando con esta bacteria que ahora se ha vuelto resistente, ha vuelto a preocupar a la ciencia. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. ¿Sabe qué? Ahora él estaba caminando, seguramente muchos miraban todavía con miedo, todavía medio se asustaban para acercarse a él, y él acercándose a su casa. Y dice la palabra del Señor que la ley de Moisés decía tenía que quedar 7 días. Imagino yo también por ese marco de protección, ¿verdad? Y 7 días él quedaba fuera de su tienda, fuera de su casa, pero ya en el campamento. Y luego al 8º día se acercaba el sacerdote nuevamente y le miraba, lo examinaba. Escucha bien lo que voy a decir, mi amado hermano. Dice la palabra del Señor que tenía que raparse. Se cortaba desde las cejas, se rapaba, y así se rasuraba las cejas. Ellos eran de barba, ¿no? Se rasuraban la barba, se rasuraban la cabeza, se rasuraban completamente y se lavaban, se purificaban una vez más con el agua, símbolo de la palabra de Dios, mi amado hermano. La palabra de Dios dice que limpia, purifica nuestra alma, mi amado hermano. Es que cuando nosotros leemos su palabra, nos sumergimos en su palabra, la palabra del Señor nos va limpiando. ¿Sabe qué dice? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, dice la palabra del Señor, mi amado hermano. De tal manera que dice que el 8º día se rasuraba. Imagino yo que para que se vea sin el cuero cabelludo, no había algo, no había un resquicio todavía de lepra por ahí. Y entonces miraba el sacerdote, lo examinaba y decía: está limpio. Entonces le pedía nuevamente. Ahora ya iba a ser la ceremonia dentro del campamento. Iba a la puerta del tabernáculo, mi amado hermano, y presentaba, dice la palabra del Señor, si es que no tenían los recursos, lo que la ley decía era que tenía que presentar un cordero sin mancha para ser sacrificado, para expiación de sus pecados, la restitución, la restauración de su comunión nuevamente con el Señor, con la iglesia, que podía volver a participar de la congregación, dice la palabra del Señor. Y entonces, ¿sabe qué? Yo me imagino a estos leprosos una vez limpios, caminando. Y ¿sabe qué? Los teólogos dicen, todos concuerdan de que este varón, aunque no hizo al pie de la letra caso cómo tenía que hacerlo, porque el Señor le dijo: no le digas a nadie. ¿Por qué? Porque iba a causar eso un problema
en el entrar y salir del Señor y operar más tranquilamente sin que lo estén asediando los fariseos. Pero él no lo hizo, no se aguantó y contó a todos mientras iba. Pero los teólogos dicen y concuerdan de que él fue e hizo todo este procedimiento. Y yo me lo imagino ya saliendo del templo, luego de la ceremonia ya dentro del campamento, cuando se ha sacrificado nuevamente ese cordero, símbolo de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Mi amado hermano, eso era lo que estaba aconteciendo, era sombra de lo que había de venir, es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos recibir la bendición completa, integral en espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que estaba aconteciendo aquí. Fue una restauración integral, fue restauración de su cuerpo en la lepra, pero también fue sanado de la lepra espiritual, del pecado que lo había destruido. Mi amado hermano, tal vez alguien me está escuchando, tal vez estuvo involucrado en adulterio, y el adulterio, ese pecado, destruyó su matrimonio, su escenario, su vida. El enemigo ha robado tanto. Hoy te quiero decir, mi amado hermano, que el Señor te dice: sí quiero. Hoy te quiere decir, mi amada hermana, el Señor: sí quiero. Él quiere, mi amado hermano, y bendecirte y sanarte integralmente. ¿Y sabe qué? Yo me imagino a este hombre llegando a su casa y diciéndole: soy limpio. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Era un escenario realmente conmovedor, era realmente dramático, pero un drama que concluye felizmente, mi amado hermano, en una decisión de este hombre que se animó a ir como con ese hisopo, con humildad, para decirle al Señor: Señor, yo nada puedo hacer, solo tú puedes darme, Señor amado, la sanidad. Solo tú puedes liberarme, Señor amado, de mi cautiverio. Solo tú puedes perdonarme. Solo tú puedes, Señor. Y sabe que el Señor le dijo: sí quiero. Señor amado, yo te doy gracias, Padre bueno. Gracias, Padre, porque hoy podemos acercarnos a ti y lo hacemos con corazones constritos y humillados, Señor. Gracias porque podemos volver a escuchar de tus labios: sí quiero. Para cada escenario, Señor, que mis hermanos están presentando esta mañana, Señor amado. Amigos, Señor, que tal vez están escuchando por primera vez tu palabra, Señor amado. Yo te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor amado, Señor, Santo de Israel, tocando los corazones y las vidas, Señor. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, puedan escucharte decirles: sí quiero. Dios te bendiga, mi amado hermano. Pronto estaremos juntos